Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a algunos aspectos y asuntos que son intrínsecos al ser humano y su convivencia con los demás. Pero estos tienen impacto de los ámbitos sociales y también de los aspectos jurídicos. Y precisamente en este programa vamos a tratar de estos asuntos. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, con toda seguridad usted ha oído hablar de derechos humanos, pero ¿está usted consciente de qué significa eso? Y también si es una situación que tiene que ver con asuntos jurídicos o simplemente refiere a lo que el ser humano per se tiene por derecho al convivir con los demás y al existir en el mismo planeta que los demás. Pero mire, para hablar de este tema hemos invitado el día de hoy a dos invitados que tratan este tema en su trabajo diario. Al licenciado Baltasar Covarrubias Flores, quien es titular de la Unidad de Igualdad de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Nuevo León. Baltasar, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido a Mundo Sustentable. Gracias por la invitación. Es un gran tema creo que vamos a tener una buena conversación. Así es. Y también hemos invitado a Héctor Reina Hernández de la Red de Promoción de Derechos Humanos, capítulo Nuevo León. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas Bienvenido gracias. a Mundo Sustentable. Gracias por la invitación. Es un gran tema, ¿no? Y bueno, ya me escucharon ustedes. ¿Cómo pudiéramos definir qué son los derechos humanos? Baltasar. Pues los derechos humanos son los derechos que son inherentes a la persona humana y tienen que ver con su desarrollo principalmente, ¿no? Son para todos, no debe de existir alguna limitación al respecto por alguna condición étnica, social, religiosa, de preferencia, y deben ser los garantes para el desarrollo de la persona. Héctor, ¿algo adicional que quieras? Muy importante reconocer lo que ya mencionó el licenciado, que es inherentes a cualquier persona, y también agregaría una definición que me gusta mucho de un autor, un filósofo, Angelo Papacini, que habla de los derechos humanos como reivindicaciones sociales a lo largo de la historia. Vindicar es una palabra del español antiguo que quiere decir poner a la luz, como lo que hoy en día se puede interpretar como visibilizar. Y al decir es constantemente mostrar diferentes situaciones problemáticas de personas, comunidades que tienen que ser atendidas. También agregaría esa parte un poco más social, que engloba la comunidad. Muy bien, creo que de por sí que la gente entiende el asunto de los derechos humanos es complicado, pero si le sumamos además la palabra educación, o sea, si yo le sumo la educación a este asunto de los derechos humanos, ¿qué puedo pensar? ¿Cómo es que se relacionan estas dos palabras en el individuo? Bueno, primero que nada, pues la educación es un derecho humano que tienen las personas, y en el ámbito educativo, pues principalmente tiene que ver con la prevención, con el ejercicio pleno de los derechos humanos para garantizar los ambientes de paz, para garantizar las libertades individuales y las libertades de las personas. Se trabaja en el ámbito educativo, siempre se va a trabajar desde la prevención, tratando de hacer reflexión y análisis con respecto a los derechos humanos, pero buscando siempre el ejercicio pleno que lleve a esa igualdad sustantiva o que nos lleve a ese ejercicio pleno que le corresponde. Hoy en día se discute de una manera muy interesante, porque tradicionalmente parece que en México la gente piensa que la educación es una situación que es responsabilidad del Estado, o sea que el Estado suministra ciertos procesos, procedimientos, espacios para que la educación se dé. Pero también hay otra corriente de gente que piensa que la educación se empieza desde la casa, o sea que el ser humano empieza a tener una conducta definida desde la cuna
Entonces, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Es una cuestión de Estado o es una cuestión de una sociedad en general, Héctor? Es muy importante lo que comenta. Digámoslo en papel, en cuestiones legales, es una cuestión de Estado, pero es muy importante también tomar en cuenta que derechos humanos va muy, muy vinculado a otro concepto muy importante que es ciudadanía. Y ciudadanía somos todas las personas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, no solamente es como exigir o pedir directamente hacia el Estado, sino también nosotros, nosotras mismas como personas, ponernos a cuestionar cuáles son nuestras dinámicas, por decirlo así, y basarnos como en un sentido común, diría yo, pero siempre basándonos en una cuestión, como lo mencionó aquí el compañero, de cultura de paz, de sana convivencia. Y creo que eso es lo principal, porque también en cuestiones de paz, de reconocimiento de las personas, es muy importante eso, el concepto del reconocimiento. Muchas veces pensamos que únicamente es como tema de funcionarios públicos, funcionarias públicas. Pero bien lo comenta usted, ¿qué pasa cuando desde mi casa, por ejemplo, mi papá me dice que a las mujeres las tengo que tratar de una forma y con hombres me tengo que llevar de otra forma? Y que con hombres tiene que ser como una forma violenta, etcétera, y con las mujeres tiene que ser una forma delicada, bla, 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 pero eso también implica roles de género, que implica desigualdades, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que es importante tomar en cuenta que también el hecho de la ciudadanía, de las dinámicas, todo esto, tiene que ver mucho con estructuras o con patrones sociales que muchas veces no son de una persona como tal, sino que provienen de todo un contexto histórico que a veces no nos ponemos a cuestionar de dónde viene o por qué es así y simplemente lo repetimos sin darnos cuenta que pudiéramos estar, por ejemplo, desvalorizando a otra persona, pudiéramos estar agrediendo directamente a otra persona, discriminando, un montón de problemáticas sociales. Por eso sí considero que es muy importante que también desde nosotros como personas veamos ese reconocimiento. Porque qué fácil sería entonces nada más decir a las autoridades, no, es que esto está mal, es que esto debe ser en eso que... Pero yo como ciudadano, ciudadana, ¿cuál es mi responsabilidad en eso? Todo derecho conlleva una obligación. Ahí es donde esto de las obligaciones yo lo tenía para más adelante, pero ya que lo empiezas a mencionar, igual los aspectos relacionados con la paz, porque parece ser que la gente también tiene una serie de ideas equivocadas respecto a lo que es la paz, pero si pensamos en una sociedad que se está desarrollando sustentablemente, o sea, que tiene todas las posibilidades para tener un desarrollo de todos en las mismas condiciones económico, ambiental, social. Alguien que no está trabajando a favor de eso, automáticamente está saliéndose de un asunto de paz. O sea, no contribuye al desarrollo de la sociedad en general. Entonces, la paz no es ausencia de guerra, ni que dos presidentes hayan firmado un acuerdo de paz si la sociedad en sí no tiene la manera de desarrollarse adecuadamente. Y entonces se empiezan a complicar las cosas cuando aparece la situación de las obligaciones. Porque un individuo, desde un equipo de trabajo dentro de la universidad, el profesor encarga un trabajo y hay 5 alumnos trabajando de manera consistente para lograr el objetivo y hay uno que no trabaja, él está desequilibrando el sistema, está actuando fuera de una armonía, de una paz que conduce a un buen resultado y entonces sus obligaciones se están quedando, por un lado, en el sentido de los derechos, ¿no? Que todos tenemos de ser iguales. Pero es tiempo de hacer un corte y les voy a dejar esto sobre la mesa y regresamos. No se vaya, estamos platicando de los derechos humanos en ambientes universitarios. En un momento regresamos. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y recuerde que puede vernos en cualquier parte del mundo a través de www.radioitvuni.unl.mx o bien
en uanl.mx o en las redes sociales cuyas direcciones aparecen en este momento en su pantalla. Bien, estábamos empezando a hablar de obligaciones, pero yo quisiera ir al asunto de los espacios de socialización. Parece ser muy importante esto en el aspecto de los derechos humanos, los espacios de socialización. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se fomenta? ¿Cómo se desarrolla en general? Sí, Héctor. En este caso, para empezar a entender, pues, los procesos de socialización tienen que ver la manera que nosotros aprendemos, tiene que ver con la manera en que nosotros adquirimos cultura, y la cultura sabemos que es una herramienta para sobrevivir, ¿no? en una sociedad en la cual nosotros nos encontramos insertos, y es ahí en los espacios de socialización donde se ejercen todas las bondades o todos los malestares de una determinada sociedad, ¿no? Porque ahorita hablaba el compañero acerca de los estereotipos, acerca de las creencias o ideas que se tienen en una determinada sociedad, pues es ahí mismo donde se establece la misma cultura, en esos espacios de socialización. Las escuelas son espacios de socialización donde aprenden o donde se aprenden gran parte de lo que nosotros vamos construyendo dentro de nuestra identidad y va construyendo dentro de nuestra personalidad. Y es lo que va en ocasiones determinando nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar y nuestra manera de tomar decisiones. Entonces los espacios de socialización pues son los lugares donde aprendemos y donde se encuentran todas esas manías o bondades que podemos encontrar en la relación entre las personas. ¿Y quién manejaría esto? O sea, ¿cómo puedo yo hacer un movimiento de cambio en un espacio de socialización, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León? Hay carreras que tradicionalmente han sido asociadas a los hombres y hay otras que han sido tradicionalmente asociadas a las mujeres. Y parece que eso ha cambiado muy lentamente. Sí. Pero es que también afuera, en los empleos, entre los empleadores, hay preferencias también por un sexo cuando se trata de un tipo de profesional. Entonces me salgo de un medio social que es la universidad y me voy al otro, que es el laboral, y sigo teniendo situaciones que me marcan diferencias o fallas a la igualdad, ¿no? De hecho es muy importante, quisiera retomar un poco lo que mencionó el licenciado, el concepto de cultura, porque es muy importante. Muchas veces lo tomamos como que la cultura es como nos comportamos así nada más, ¿no? Pero una cosa muy importante que hace que la cultura sea posible, o sea, que hay un tipo de cultura, es que es compartida. Es decir, si dentro de determinado grupo una práctica no fuera parte de todo el grupo, no puede ser considerado cultura como tal. Entonces, es aquí justo donde volvemos otra vez al tema de que derechos humanos viene a cuestionar diferentes dinámicas, que las dinámicas justo también son parte de la socialización. Porque entonces podemos decir, por ejemplo, qué bueno que toca el tema de, por ejemplo, las carreras, ¿no? En FIME que hay más hombres que mujeres, incluso hubo un tiempo en el que no había incluso baño para mujeres. Era meramente para hombres. Y muchas incluso de las trabajadoras del lugar, ya sean, no sé, secretarias o algo por el estilo, tenían que acudir a otra facultad. Esto claramente ha ido cambiando conforme avanza el tiempo, pero lo que usted menciona es un planteamiento muy importante. Han entrado más estudiantes mujeres a las áreas de la ingeniería. Se han aventado, ¿no? Que es súper válido. Porque tienen la capacidad para hacerlo. Es una cuestión de inteligencia. Pero ¿qué pasa cuando esta generación de estudiantes que se deciden aventar la carrera, ahora van a buscar empleo con empleadores que provienen de esta otra generación que ven a esta carrera meramente para hombres? Ahí hay un choque generacional. Sí. A lo que quiero llegar con esto, porque se me hace muy propio del tema de socialización. El tema de derechos humanos es un tema que ha tardado muchísimo tiempo en irse cada vez dando más paso, construirse, consolidarse, que se le dé nombre, que se le dé un lugar, que se le dé importancia al tema. No va a ser cuestión de un año a otro, ni de 2, ni de 3, a veces puede tardar hasta décadas, en que este tema pueda lograr incluso llegar a los sistemas educativos. Pero lo que me refiero con el sistema educativo es que pueda fomentarse desde las primeras etapas de la vida para que en un futuro esas personas puedan ir teniendo otras ideas, que ya no se trate diferente, por ejemplo, a hombres y mujeres únicamente por su cuestión del sexo, del género, sino que se vean otro tipo de cuestiones como la inteligencia en cuestión de las carreras, las aptitudes, ¿cómo se llaman?
Sí, como las habilidades que cada persona tiene para desarrollar una habilidad, la habilidad verbal, oral, lo que sea. Y para mí es un tema muy importante porque si no empezamos desde ahorita a ir dándole espacio, o mejor dicho, abriendo cada vez más espacio, este tema de derechos humanos, dentro de las diferentes instituciones sociales, no solo la escuela, bien lo comentaba, el trabajo, y bien lo comentaba previamente, la familia. La familia es la principal institución social, de ahí nace todo. De ahí es donde las personas obtenemos nuestras dinámicas, nuestras ideas, nuestra forma de cómo reconocemos a otras personas. Entonces, considero que sí, es muy importante tomar en cuenta como las diferentes instituciones donde se da esta socialización, pero también es muy importante ver que en cada una se trabaje de una manera adecuada a la misma y de una manera que sea práctica, porque de nada nos sirve como decir, sí, es que en la familia se debería hablar de esto, sí, pero ¿en qué momento se le enseña a la familia a hablar de esta forma? Sí, bueno, estamos hablando de 3 grupos sociales diferentes que finalmente tienen el impacto, porque si a la niña nunca la dejaron que se subiera en una escalera a cambiar un foco en la casa, pues difícilmente me la puedo imaginar yo ingeniera, subida en una maquinaria con una llave Stilson aflojando o apretando un tornillo, ¿no? Sí, desde la infancia. Se van formando patrones. Sí, desde la infancia, perdón, juegan con, por ejemplo, niños con carritos, niñas a jugar a que lavan los platos. Bueno, ese es más allá todavía. Exactamente, porque son el roles juego... de vivir. Exactamente. Sí. Hay una situación que tiene que ver con la trayectoria escolar, la salud física, mental, todo eso. ¿Cómo esto impacta sobre los individuos? El que no se dé un buen movimiento de cuidado de los derechos humanos en los diferentes ámbitos de impacto social, ¿cómo impacta en el individuo? Pues es que los derechos humanos tienen que ver directamente con la integridad misma de la persona y el dejarlos a un lado o el garantizárselo a ciertos grupos sociales, como en las sociedades actuales se viene dando, en el que se marginan ciertos sectores de la sociedad, pues implica directamente en su integridad, que tiene que ver desde la salud emocional, porque lo vemos con las mujeres, ¿no?, que son maltratadas en ocasiones cuando en este caso las instituciones que de procuración de justicia o instituciones jurídicas nos dan un dato que el 85% de una denuncia de acoso pues no tiene trascendencia. Entonces esto va deteriorando, por ejemplo, en el caso de las mujeres, su salud mental, su salud psicológica, que es importante, ¿no? Y la va limitando en el aspecto también de libertades, la va limitando en el aspecto también de su vida diaria, de su salud y de su misma educación, porque pues a final de cuentas que una autoridad no reconozca tus derechos, pues va minando, ¿no?, tu forma de vida, ¿no?, en este caso. Al hablar de salud mental, al hablar de la educación, pues tiene que ver con esas prácticas. Por eso ahorita que hablaban del tema de que si era corresponsabilidad del Estado debe garantizar a través de las normas el ejercicio pleno de la igualdad entre las personas. Ya a nosotros como ciudadanos nos toca en este caso, pero ejercerla, ¿no? El problema es que cuando vemos nosotros que las autoridades mismas, como veíamos en este caso, de que el 85% de una denuncia no tiene efecto, pues entonces los ciudadanos nos vamos haciendo como que podemos tener la determinación de decidir si ejercemos un derecho o accionamos a un derecho, o si se lo restringimos a una persona, ¿no? Les voy a dejar una pregunta sobre la mesa. ¿Qué es más fuerte para los individuos? ¿El impacto social, o sea, los diferentes grupos, o los aspectos de derechos legales? ¿Qué es más fuerte? Pues se los dejo ahí en la mesa para el siguiente segmento. No se vaya, estamos platicando con el licenciado Baltasar Covarrubias Flores y con Héctor Reina Hernández de los derechos humanos en ambientes universitarios. En un momento regresamos. Los derechos humanos son sus derechos. Tómenlos, defiéndalos, promuévalos y entiéndalos e insistan en ellos. Kofi Annan. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable. Dejamos una idea sobre la mesa que yo quisiera retomar con ustedes antes de empezar a hablar de los logros y los obstáculos que hemos
logrado como sociedad en México avanzar en este asunto de los derechos humanos. ¿Qué será más problema, les decía yo, el asunto sociocultural o los aspectos jurídicos, gubernamentales, que son los que en teoría nos cuidan y nos regulan? ¿Qué será más fuerte en una sociedad como la nuestra? Desde mi perspectiva como estudiante de sociología, pudiera decir que es las cuestiones culturales. ¿Por qué? Siendo objetivos, México es un país que tiene una estructura jurídica bastante envidiable para muchos países, incluso se lo han reconocido. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se cumplen estas cuestiones? Por cuestiones de corrupción. Ahora, no quiero llegar a caer como en el argumento, una salida fácil, no decir es que la corrupción es cultural. Yo sé que no se trata de eso, tiene que haber mecanismos legales también para prevenir que ocurra, etc. Sin embargo, si una persona con una mentalidad, por ejemplo, de que, como salió uno de los lords, Lord Audi, creo que decía, pues es que esto es México, o sea, ¿qué importa? Con que pague una mordida salgo libre. Si esa gente sigue existiendo y si esa gente es la que sigue llegando a por ejemplo, altos rangos de poder, por más bonita o bien estructurada que esté en las leyes de México, difícilmente se podrá reconocer. Ahora, en cuestiones de ciudadanía, como algo más aterrizado, ¿no? Las dinámicas diarias que tenemos con las personas, con mi familia, mis amigos, etc. También es muy importante reconocer que como ciudadanía, los derechos humanos vienen, y perdón que insista, pero tengo que insistir, vienen a cuestionarnos cuáles son nuestras dinámicas, cuáles son nuestras ideas, cómo reconocemos a las otras personas. Si para empezar las reconocemos como eso, como personas, o si las hacemos menos por cuestiones de género, de orientación sexual, de color de piel, de cultura a la que provienen, etcétera, de origen sociopolítico. Considero para mí que es muy importante ver esta parte social. Y que en la parte social, por supuesto que tiene que ver mucho en las instituciones como el Estado, la educación, etc. Pero también como ciudadanía tenemos que hacer algo al respecto. Empezar a pensar cómo son nuestras dinámicas, cómo es nuestro trato hacia las demás personas. Eso... Yo encuentro ahí una situación ahí compleja, ¿no? Porque los derechos humanos los estamos viendo como, o los estamos nosotros en este caso ejerciendo únicamente por un compromiso jurídico y no nos hemos dado cuenta que son los que nos van a garantizar, ¿no?, los ambientes adecuados, ¿no?, para destacar o para desarrollarnos como personas. Y esa es la problemática que hemos visto, ¿no? Se ve constantemente porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en que se negocia con la ley. Por eso también ese aspecto jurídico somos como... lo dejamos así de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley sabemos que se puede negociar. Puedo yo salvarme de una situación legal que me comprometa, ya sea a través de algún recurso, a través de un favor, y es cuando vienen las problemáticas, ¿no? Luego no entendemos que más allá de la normatividad que es importante, también existen los ambientes que garantizan los derechos humanos. Por eso muchas veces cuando se cuestiona en el mundo en el que estamos viviendo, casi siempre se cuestiona en el aspecto jurídico y nunca en el aspecto social, como ahorita él mencionaba. ¿Qué nos garantiza, qué nos deja, o qué nos da, o qué nos entrega, qué nos roba, ¿no?, el ejercer o no ejercer un derecho? Y esa es una problemática que se vive día con día. Ahorita escuchaba yo a detalle lo que comentaba y efectivamente no tiene que ver con estas dinámicas sociales que los derechos humanos vienen a replantearte, ¿no? ¿Cuál es tu dinámica social? Y que muchas veces, pues, o como sociedad creemos, pues, en el aspecto netamente jurídico. Parece ser que empezamos a hablar de los problemas, ¿no? Los obstáculos que tenemos en este país. ¿Qué sería en lo que más hemos avanzado como sociedad en este país, en esto de los derechos humanos? ¿Qué más hemos avanzado? ¿Qué sería en lo que más hemos avanzado? Lo que más hemos avanzado tiene que ver con la difusión de los mismos. Se ha difundido o se han hecho trabajos de difusión acerca de los derechos humanos. Hoy en día, por ejemplo, se puede hablar de un debate que fue muy cuestionado, por ejemplo, el debate de los matrimonios igualitarios, que es un debate que tenía que ponerse sobre la mesa porque era un reconocimiento a derechos que quedó pendiente, que todavía ahí trae sus asegúnes, pero ha habido esa apertura, ¿no? También el tema, en este caso de la educación sexual, también hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Pero también quedan de lado, ¿no?, ciertas hechos que vemos día con día a través de los medios informativos o de los medios de comunicación, que también nos detienen un poco en esa labor que se tiene trabajando desde el Estado, desde las instituciones educativas como la universidad, que nos han dejado
pues prácticamente en una posición débil, ¿no? Con respecto a las redes sociales, con respecto a los medios masivos de comunicación. Se me agotó el tiempo, creo que este tema da para 2 o 3 programas. Les voy a pedir que de manera rápida, si en 20 segundos me den un mensaje para la comunidad en general. Pues primero que nada, invitarlos, ¿no? a conocer o respetar las libertades de las personas, reconocer en los derechos humanos la única forma de lograr pues nuestro desarrollo y nuestra libertad. Sin los derechos humanos es complicado vivir en una sociedad en armonía y generar los ambientes de paz que requiere una sociedad y requiere una institución como la universidad. Sí, rápidamente, para cualquier persona que sea estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León o que pertenezca a la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, les comento que pueden seguirnos a través de redes sociales. Estamos como Red Universitaria de Promoción de Derechos Humanos, capítulo UNL. Somos una federación universitaria que trabaja en conjunto con la Dirección de Actividades Estudiantiles de nuestra universidad, como con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde. Los voy a invitar de nuevo porque este tema da para mucho. A mí me gustaría más hablar precisamente de las obligaciones, los derechos, las obligaciones y los límites, y no pensar que es solamente un paquete de ideas que lo que me da es libertinaje. O que tengo derecho a hacer cualquier cosa y a vivir y a disfrutar y a tener todo entre mis manos, ¿no? Sí. Entonces los invito nuevamente a otro programa. Miren lo que nos han dicho, qué manera tan importante de comentar lo que son los derechos humanos. Recuerde que usted es parte importante de este cambio que nosotros estamos tratando de promover. Gracias.